Vamos a retomar algunas cositas que habían quedado de la otra vez, ¿no? Nosotros habíamos visto cómo se definían los conjuntos por comprensión, por extensión. Vimos así por encima las relaciones bueno, de pertenencia, está bien, pero la inclusión, por ejemplo, vimos que era una relación entre dos conjuntos, pero no vimos muy en profundidad, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué es la relación de inclusión? Bueno, dijimos que nosotros para un elemento y un conjunto usamos la relación de pertenencia, que era una relación primitiva, ¿no? Que no la definíamos. Pero para la relación entre conjuntos usamos la relación de inclusión, que sí se define, ¿no? O sea, yo digo que la inclusión entre dos conjuntos, voy a decir que A está incluido en B, si solo si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Sí? Si un elemento pertenece a A y entonces pertenece a B, entonces A está incluido en B. ¿Sí? Em, Vamos a mencionar algunas propiedades que tienen que ver con que la relación de inclusión es una relación de orden amplio o parcial se lo llama. Después vamos a ver más adelante qué es eso y qué pasa. O sea, no es solamente la relación de inclusión que cumple con estas propiedades, sino que hay una familia de relaciones que si entran en la categoría de orden amplio cumplen las mismas propiedades, por ejemplo, ¿no? Como así habíamos visto también en geometría con la relación de orden estricto, que era la de preceder, que también hay otras relaciones que cumplen con las mismas propiedades, y bueno, después vamos a ver bien más adelante de qué se trata esto. Pero decimos que la inclusión es una relación de orden amplio, ¿no? Por lo tanto, ya me avisa que quedan 10 minutos. Por lo tanto, va a cumplir con las siguientes propiedades. La propiedad reflexiva, o sea que el conjunto A está incluido en A. Me dice eso la propiedad reflexiva, o sea, todo conjunto está incluido en sí mismo. La propiedad antisimétrica, que me dice que si el conjunto A está incluido en el conjunto B, y a su vez el conjunto B está incluido en A, entonces el conjunto A es igual a B. Y la propiedad transitiva, que creo que es la más conocida de todas, ¿no? Si un conjunto A está incluido en B y un conjunto B está incluido en C, entonces el conjunto A está incluido en C. ¿Sí? Estas serían las propiedades que va a cumplir la inclusión, ¿no? Por eso, el hecho de pertenecer a una relación de orden amplio. También habíamos visto un par de axiomas, ¿no? Por ejemplo, que dos axiomas había mencionado así por encima. Uno que era la existencia del conjunto vacío, uno de los axiomas de la teoría de conjunto dice que existe un conjunto vacío. Y otro axioma me habla de la existencia del conjunto potencia o el conjunto de partes. ¿Sí? O sea, el enunciado del axioma este es que dice que dado un conjunto, existe otro donde sus elementos son todos los subconjuntos del conjunto dado. ¿Sí? Dijimos que tampoco vamos a profundizar muy en eso, los mencionamos para que sepan que existen, ¿no? O sea, lo vimos también en geometría, ¿no? Muchos axiomas simplemente me mencionan la existencia de algunos elementos, nada más, ¿sí? Después nosotros lo definimos, o sea, nosotros definimos lo que era el conjunto vacío, definimos lo que era el conjunto potencia, ¿sí? Pero el axioma me dice que existen. Y después, bueno, deducimos propiedades sobre esos
elementos y más, ¿sí? Bueno, hay otro axioma que, que es el axioma de extensionabilidad. Perdón, extensionalidad. ¿Sí? Y ese axioma, así en forma coloquial, me dice que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Eso cópienlo. ¿Podría repetir, porfa? El axioma de extensionalidad dice que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. ¿Sí? ¿Cómo sería esto en lenguaje simbólico? Bueno, yo podría decir que para todo x se verifica, ¿no?, que si x pertenece a, si solo si x pertenece a b, entonces a es igual a b. ¿Sí? O sea, si los elementos, o sea, acuérdense en que el sí solo sí es como es una equivalencia. Si yo digo que un elemento pertenece a, sí solo sí pertenece a b, estoy diciendo que si pertenece a, entonces pertenece a b, y si pertenece a b, entonces pertenece a a. Entonces, ¿se acuerdan que era equivalente cuando vimos lógica? Si yo tengo P, sí, solo sí, Q, era equivalente a que P implica Q y que Q implica P. Entonces yo acá puedo poner que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y que X pertenece a B, entonces X pertenece a A. O sea, esto que está acá es equivalente a todo esto. Y si yo digo que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es la definición de inclusión. Entonces yo esto acá puedo decir que A está incluido en B. Y a la vez, si digo que X pertenece a B, entonces X pertenece a A, estoy diciendo que B está incluido en A. O sea, es esta misma propiedad que estoy mencionando acá. Si pasa esto, entonces A es igual a B. ¿Sí? Esta sería la condición de igualdad de conjuntos, que bueno, que está mencionado en un axioma. ¿Sí? Dos conjuntos van a ser iguales si uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el primero. ¿Sí? Bien. Dijimos que la inclusión era una relación y la igualdad también es una relación, ¿no? O sea, nosotros vamos a diferenciar entre relaciones y operaciones, ¿no? Operaciones serían la suma, la resta, la multiplicación, no sé, un montón de operaciones más. eh, pero, por ejemplo, relaciones serían la igualdad, la inclusión, la relación de preceder en los puntos son las que vimos hasta ahora, ¿no? Bueno, por ejemplo, mayor, menor, también son relaciones. ¿Sí? Bueno, la igualdad de conjuntos es una relación de equivalencia. Que también vamos a ver de qué se trata eso más adelante. Y vamos a ver ejemplos de otras relaciones de equivalencia que no es solamente la igualdad de conjuntos. Bueno, esta cumple con tres propiedades, ¿no? Va a cumplir también con la propiedad reflexiva, o sea que todo conjunto A es igual a sí mismo, ¿sí? Va a cumplir con una propiedad que se llama simétrica, la otra era antisimétrica, esta es simétrica. O sea que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Esto es lo que utilizo yo, por ejemplo, cuando tengo una ecuación y digo que x más 2 es igual a 5 o que 5 es igual a x más 2, o sea, puedo utilizar esta propiedad simétrica, ¿sí? Y la propiedad transitiva, que también cumple
la relación de orden amplio. O sea, si A, o sea, que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Sí? Bien, ¿cuánto tiempo queda? Quedan 2 minutos. Sí. Bien, vamos a hacer una cosita, una Sí, propiedad. profe. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una propiedad del conjunto vacío que nos quedó ahí la otra vez. Vamos a ver una propiedad. Nosotros habíamos definido lo que era el conjunto vacío, ¿no? Que era el conjunto que no tenía elementos. Y bueno, ya habíamos mencionado el axioma que habla de la existencia del conjunto vacío. Ahora, lo que no sabíamos es que hay un solo conjunto vacío, que es el que está en todos lados, ¿no? O sea, dice que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos, no es que cada conjunto tiene su conjunto vacío, sino que es el mismo conjunto vacío que está incluido en todos, ¿sí? Es más, si queremos decirlo de alguna forma, la intersección entre todos los conjuntos es el conjunto vacío. O sea, el conjunto vacío está en la intersección entre todos los conjuntos. Algunos conjuntos solamente tienen el conjunto vacío y otros conjuntos tendrán algún elemento más, ¿sí? Pero bueno, es ese conjunto vacío que está incluido en todos, ¿no? Entonces decimos, el conjunto vacío es único. Y para eso vamos a recurrir a un método de demostración que se llama por reducción al absurdo. Por acá. ¿No? O sea, si nosotros queremos probar una tesis, ¿no? Lo que hacemos, lo que suponemos, es que la negación de esa tesis es verdadera. Si lo que nosotros queríamos probar era verdadero, entonces su negación va a ser falsa, ¿no? Nosotros vamos a tratar de desenmascarar que la negación es falsa. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el conjunto vacío es único, ¿cuál sería la negación de eso? Que no es único. No es único. Que Que no puede es haber, único. que hay más de uno, ¿no? Podemos suponer, como un caso particular, que después lo podemos extender a más, por ejemplo, que existen dos conjuntos vacíos, ¿no? Podemos suponemos que existen vacío 1 y vacío 2, y son distintos. ¿Sí? Bueno, si el conjunto vacío 1 es el conjunto vacío, entonces el conjunto vacío 1 está incluido en todos los conjuntos, ¿no? Y todos los conjuntos incluye también a vacío 2. Entonces podemos decir que el conjunto vacío 1 está incluido en el conjunto vacío 2. ¿Sí? Y a su vez, si el conjunto vacío 2 también es un conjunto vacío, está incluido en todos los conjuntos, incluido también el conjunto vacío 1. Entonces podemos decir que el conjunto vacío 2 está incluido en el conjunto vacío 1. Y esto, o sea, si el conjunto vacío 1 está incluido en el 2 y el conjunto vacío 2 está incluido en el 1, ¿esto qué me dice? Es la condición para que sean como Iguales. iguales. Igual. ¿Y nosotros no habíamos supuesto que tenían que ser distintos? ¿No? Nosotros, o sea, acá. Nosotros habíamos supuesto que tienen que ser distintos, o sea, que no pueden ser iguales. Entonces acá es donde se produce un absurdo. Hay una contradicción y no puede haber contradicciones. Ahora, entonces nosotros nos planteamos, en esto consiste el método para demostrar por reducción al absurdo, ¿no? Supongo la validez de la negación de la tesis
llego a un absurdo, entonces uno se pregunta, ¿de dónde proviene el absurdo? ¿No? ¿De dónde proviene el absurdo? De suponer que son distintos. ¿No? O sea, de suponer que existe más de un conjunto vacío y que son distintos. ¿Sí? Entonces, esto es algo exclusivo de las lógicas bivalentes, ¿no? O sea, lo que no es verdadero es falso y lo que no es falso es verdadero. Entonces, como la negación de la tesis es falsa, o sea, porque llegamos a un absurdo, llegamos a una contradicción, entonces si la negación es falsa, su afirmación es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, existe un único conjunto vacío. Cosas de la matemática. Bueno, basta de chácharas, porque hasta ahora estuvimos viendo teoría, 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 teoría. Vamos a ver un poquito, vamos a ir un poquito a la práctica, que por ahí es lo que ustedes están esperando desde hoy. Eh, Perdón, profe, sí, ¿qué significan los 3 puntitos? por lo tanto, Ah, listo, es gracias. como un entonces, pero se usa generalmente para conclusiones finales. Es como una implicación, ¿sí? Es una implicación, pero se entiende que es como una implicación final, como que es la última, es la conclusión, ¿sí? Después, o sea, es como un razonamiento. Después de una serie de premisas, uno concluye algo. Bueno, eh, vamos a ver las primeras operaciones entre conjuntos, lo que es el complemento. Al complemento lo vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? O sea, yo voy a decir que eh, un conjunto, perdón, un elemento pertenece al complemento de un conjunto, el complemento se va a denotar así, con una C chiquitita, como si fuese una potencia, pero no es una potencia. Si, solo si, X no pertenece a. O sea, el complemento de A de un conjunto serían todos los elementos que no son de ese conjunto. Si lo queremos expresar en un diagrama de Venn, ¿no? Tengo el conjunto A, este sería el conjunto universal. Eh, el complemento sería todo lo que está por fuera del conjunto A, todo lo que marco acá con rojo. O sea, esto sería el complemento de A, todo lo que está con rojo. ¿Sí? Si lo queremos definir por comprensión, sería A complemento, voy a decir que son los X que pertenecen al universal, tal que X no pertenece a A. Vamos a ver ahora que las operaciones entre conjuntos están muy relacionadas con los conectores lógicos. ¿Sí? Bueno, ya vimos que, por ejemplo, que la inclusión está relacionada con una implicación, ¿no? O sea, yo digo que un conjunto A está incluido en B, si X pertenece a A, implica que X pertenece a B, ¿no? La igualdad está relacionada con un sí, solo sí. Bueno, el complemento va a estar relacionado con una negación, ¿sí? Y para a veces poder sacar lo que es el complemento, nosotros utilizamos lo que se llama la negación de una relación. Por ejemplo, si yo tengo un pertenece, la negación de ese pertenece es que no pertenece, ¿sí? O sea, yo digo que X pertenece
al complemento de A, si y solo si X no pertenece a A, si y solo si no es cierto que X pertenece a A, ¿no? Entonces, yo lo que estaría haciendo es esto, negando esta proposición, perdón, negando esta proposición y obtengo como resultado esto. Cuando yo niego un pertenece, se traduce en un no pertenece, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo digo que el conjunto A sería los X que pertenecen a los naturales, tal que X es menor que 5. ¿Sí? Este tranquilamente lo puedo expresar por extensión, diría que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Pero si yo digo el complemento de A, ¿lo puedo expresar por extensión? No, es interminable. No, es No, infinito. sería infinito. ¿Y cómo lo podría expresar? ¿Como intervalo? Como intervalo no, porque es un conjunto de números naturales. No, no es un Y tal que X es mayor que 5. mayor, solamente mayor. Igual. Mayor o O igual. sea, claro, si yo digo acá, fíjense, menor, es un menor estricto, fíjense que yo no llegué al 5, llegué hasta el 4. Entonces, Claro. lo contrario a esto sería que puede ser mayor o que también puede ser igual. Entonces, Claro. bueno, acá está la negación de la relación. ¿Ven? O sea, la negación, o sea, si yo digo que algo no es menor, entonces es mayor o igual. Y si hubiese sido, si algo no es menor o igual, es mayor estricto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, yo digo, la negación de una desigualdad sería su desigualdad contraria. Si una tiene igual, la otra no lo va a tener. ¿No? Por ejemplo, digo, si yo tengo la relación, ¿puedo copiar hasta ahí? Sí, sí. Sí. ¿Doy vuelta a la hojita? No, cambio la hoja porque atrás está escrito. Permiso. A ver, algunos ejemplos. Si yo digo, tengo la relación de pertenece, ¿no? Esta sería la relación, su negación. Fíjense cómo está todo relacionado también con la lógica, ¿no? Es no pertenece. Si yo tengo menor, su negación sería mayor o igual, y si tengo mayor sería menor o igual. Como a su vez también, si la relación es menor o igual, su negación es mayor. O sea, si algo no es menor o igual, entonces es mayor. ¿Sí? Y si algo no es mayor o igual, entonces es menor. Si yo digo que algo no es igual, o sea, la igualdad también es una relación, su negación sería que es distinto. Distinto. ¿Sí? Algunos ejemplos, y después, para ser práctico, voy a agregar algunas más para que tengan ahí a mano. Veamos otro ejemplo. A ver, si yo digo que el conjunto B, ¿sí? Sería X que pertenece a Z, tal que X es múltiplo de 7. ¿Sí? El complemento de B ¿cuál sería? Si acá tengo un igual, ¿cuál sería la negación? Distinto. Igual. Distintos. Todos los que no O sea, sean Es múltiplos. distinto. claro, acá estoy diciendo que X no es múltiplo de 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ese también sería infinito. Claro, también son infinitos. Sí. Y bueno, y veamos un ejemplo con intervalos. A ver si el conjunto... En el segundo de copió sería la B con la C en la potencia, ¿no? Tienes razón, ahí está. Me lo comí. Bueno, el conjunto C, ahora acá voy a poner un intervalo.
¿no? Si yo tengo este intervalo, o sea, vamos a ubicarlo en la recta. O sea, acá estaría el 0. Supongamos acá más o menos estaría el -3. Este intervalo sería del 3 hacia la derecha, ¿sí? Todo esto. Bueno, acá no vamos a usar la relación negada porque lo tenemos como intervalo, pero podemos utilizar la recta como recurso para saber cuál sería su complemento. O sea, cuando hablamos de intervalo, ¿cuál es el conjunto universal? Los reales. Claro, el conjunto universal serían los reales, ¿sí? Cuando yo lo expreso así por comprensión, tengo que mencionar el conjunto universal. Salvo que esté, a veces aparece X, tal cosa, y no te menciona el conjunto universal, es porque está prefijado de antemano, ¿sí? Está establecido de antemano. Bueno, ¿cómo yo... Todos los reales menores a 3, menores a 3. Claro, A o sea, menos acá, 3. acá yo estaría diciendo que son los reales mayores o iguales que -3, Sí, ¿no? Sí. La Claro, negación de eso sería que es menor estricto que 3, ¿sí? sí. Entonces acá iría un paréntesis y serían todos los que están para allá. Tal cual. Entonces como Menos intervalo, De menos infinito a ese 3 a menos complemento 3. sería, claro, de menos infinito A menos a 3. menos 3. A menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, veamos algunas propiedades. Una propiedad dice que el complemento del complemento de un conjunto es igual al conjunto. ¿Sí? Y esto lo habíamos llamado, con la negación de proposiciones, lo habíamos llamado propiedad involutiva, ¿no? Es lo mismo, es una propiedad involutiva. O sea, hay más de una propiedad involutiva en la matemática. Vamos a ver, por ejemplo, menos 5 es igual a 5. Eso es una propiedad involutiva, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a hacer una pequeña demostración de esto, como para que veamos cómo se demuestran las proposiciones, algunas proposiciones en la teoría de conjunto. No es algo que voy a tomar tampoco, así que voy a hacer algo sencillo y después el resto van a saber que se utilizan, son casi todas derivadas de las propiedades de la lógica, van a ver, que se derivan de esa forma, ¿no? O sea, si yo quiero probar que un conjunto es igual a otro, tengo que probar, por ejemplo, que A está incluido en el complemento del complemento de A, y también tengo que probar que el complemento del complemento de A está incluido en A. O sea, cuando uno prueba la igualdad de dos conjuntos, lo que tiene que probar es eso. Después vamos a ver que esto se utiliza por ahí para las primeras proposiciones. Después vamos a ver una forma más sencilla. Una vez que uno ya tiene varias proposiciones demostradas, utiliza como atajos, ¿sí? Que es lo que vamos a utilizar después nosotros. Bueno, si yo digo, vamos a partir de un elemento que pertenece al conjunto A, ¿no? Si un elemento pertenece al conjunto A, yo puedo utilizar por una regla lógica que no es cierto que X pertenece a A, ¿no? Por la involución de la negación de conjuntos, ¿no? O sea, esta proposición la niego dos veces y tengo la misma proposición. Si yo digo que no es cierto que X pertenece a A, entonces estoy diciendo que tengo la primera negación, entonces acá me queda que X no pertenece a A. ¿Sí? Sí. Si sigo acá abajo, si no pertenece a A, entonces X pertenece al complemento de A.
Y lo mismo. Y tengo la negación. Vuelvo a negar la relación. Entonces, X no pertenece al complemento de A. Y si no pertenece, entonces X pertenece al complemento del complemento de A. Entonces ahí probé. Con la implicación para un lado, probé que A está incluido en el complemento del complemento. Y lo que tendría que hacer es partir ahora de esto y con implicaciones llegar a la otra expresión. ¿Sí? Lo mismo, parto acá, de que X pertenece al complemento del complemento de A, ¿no? Con el primer complemento me queda que X no pertenece al complemento de A, por definición, ¿no? Si X no pertenece, entonces no es cierto que X pertenece al complemento de A. Ahora utilizamos el complemento que me quedó y me queda, si X pertenece al complemento de A, por definición X no pertenece a A, ¿no? Y además tengo la negación acá afuera. O sea, no es cierto que X no pertenece a A. Y por último, me queda que la negación de la relación. O sea, no es cierto que X pertenece a A, y esto por involución de la negación me queda que X pertenece a A. Fíjense en que todo deriva de propiedades lógicas, ¿sí? Bueno, ¿copiaron eso más o menos? Quedó ahí como Sí. todo muy junto, muy amontonado, pero... Bueno, en definitiva, la propiedad que en algún momento vamos a utilizar es esta, ¿no? La propiedad involutiva del complemento, ¿sí? El complemento del complemento de un conjunto es el conjunto. Bueno, de vuelta a la hojita. Sí. Y otra propiedad que vamos a probar es que si un conjunto A está incluido en B, esto es equivalente a decir que el complemento de B está incluido en el complemento de A. A ver, por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un diagramita de Venn como para guiarnos, como para que sea un poquito más amigable a la vista. Si yo tengo un conjunto A que está incluido en B, esta es la forma más general, ¿no?, de expresarlo. Entonces, el complemento de B, que lo vamos a marcar con verde, ¿no? O sea, yo digo que, que A está incluido en B porque lo vemos adentro, ¿no? Bueno, el complemento de B, que lo vamos a marcar con verde, o sea, esto sería el complemento de B, lo que está con verde, está incluido en el complemento de A. Fíjense en que queda como adentro, el complemento de B queda dentro del complemento de A. A ver. ¿Se ve que lo que está en verde queda dentro de lo que está en rojo? Sí. O sea, lo que está en rojo sería el complemento de A, perdón. O sea, si A está incluido en B, entonces el complemento de B está incluido en el complemento de A. Y vamos a hacer una demostración muy, muy cortita, ¿no? O sea, si yo digo que un conjunto A está incluido en un conjunto B, esto es equivalente a decir que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Sí? Profe, ¿se puede decir también que el complemento de B incluye el complemento de A? El complemento de B, no. A ver, si yo digo, por ejemplo, que A está incluido en B, estoy diciendo que B incluye a A. Sí. Entonces, en este caso estaría diciendo que el complemento de A incluye al complemento de B. Ah, ok. ¿Sí?
Bueno, ¿sigo con esto? Sí, sí. Perdón, esto era una implicación, ¿no? Ahora, no sé si se acuerdan que una implicación era equivalente, o sea, si yo tengo una implicación P implica Q, ¿se acuerdan? P implica Q era equivalente a su contrarrecíproco, o sea, no Q implica no P. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la tabla de verdad y que eran idénticas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si yo digo que un conjunto, que si un conjunto A está incluido en B y eso es equivalente a decir que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, su contrarrecíproco, que es equivalente, me queda que la negación de que X pertenece a B, o sea, este sería mi P y este sería mi Q, entonces acá quedaría la negación de Q, implica a la negación de P, es que X pertenece a A. Y si nosotros negamos un pertenece, lo que me queda es que X no pertenece a B, entonces X no pertenece a A, y esto es la definición de que, perdón, claro, esta es la definición de que X pertenece al complemento de B, entonces X pertenece al complemento de A. Y si X pertenece al complemento de B, entonces pertenece al complemento de A, esto significa que el complemento de B está incluido en el complemento de A. Si bien es bastante intuitivo esto, ¿no? O sea, lo podemos ver con un diagramita de Venn, la matemática necesita demostrarlo para verificar que eso es así. Allá vas. Oh, bueno, ya estaba esperando que faltan 10 minutos. Bueno, ¿seguimos? Bueno. ¿Puedo sacar la hojita? Sí. Bueno, vamos a ver más operaciones. Vamos a ver lo que es la intersección. La intersección, yo la voy a definir, ¿no? O sea, un elemento X pertenece a la intersección entre A y B, o sea, es este simbolito, ¿sí? Como la U al revés, una U mayúscula al revés. Sí, solo si X pertenece a A y X pertenece a B. Y fíjense en el conector que utiliza. ¿Qué pasaba con el conector este? ¿Qué particularidad tenía? Los dos tenían que ser verdaderos. Claro, es verdadero solamente si los dos son verdaderos, ¿no? O sea, si yo tengo así en forma, o sea, esto sería por ahí lo más general para representar dos conjuntos, A y B, ¿sí? O sea, si es verdadero que X pertenece a A y es falso que X pertenece a B, es falso, ¿no? Que sería esta parte. Si es verdadero que X pertenece a B, pero es falso que X pertenece a A, eso sería falso, es esta parte. Y si es falso que pertenece a los dos, también es falso. O sea, es verdadero solamente cuando X pertenece a A y X pertenece a B, que es la parte esta que está acá. O sea, donde están los elementos que tienen en común. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el conjunto A. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y el conjunto B sería 3, 6, 9 y 12. ¿Sí? La intersección entre A y B son los elementos, dijimos, que tienen en común, que están en los dos conjuntos. ¿Cuáles serían? El 3 y el 9.
Claro, 3 y acá 9. tenemos, El 9. tenemos el 3 y el 3 acá, y el 9 y el 9. Entonces la intersección sería 3 y 9. ¿Sí? Un ejemplo con intervalos. Bueno, a ver, veamos. Conjunto C de menos infinito a menos 5, corchete, unión. Bueno, ya aparece la unión antes de que la utilicemos, pero bueno, ya vamos ahora a ver de qué se trata inmediatamente. La unión es de 4 a más infinito. Y el conjunto D va a ser de menos 11 a 0. Si yo esto lo expreso en la recta, si acá tengo el 0, bueno, supongamos, acá tengo el 4, y el menos 5 estaría por acá, ¿no? El conjunto C, que es el que voy a marcar en rojo, sería este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y el conjunto D, o sea, vamos a poner este sería el conjunto C, y el conjunto D, supongamos si el menos 11 está por acá, ¿sí? Sería de acá, del menos 11 hasta el 0. ¿Y qué es lo que tienen en común? El menos 11 al Del menos menos 5, 11 al menos 5. Del menos 11 al menos con 5. corchete, Con corchete los dos, ¿no? los dos. C intersección D es igual de menos 11 a menos 5. Con corchete los dos. ¿Sí? Bueno, vamos a mencionar algunas propiedades así por encima. Por ejemplo, las propiedades más conocidas, o sea, propiedad conmutativa. O sea, si yo tengo que A intersección B es igual a B intersección A, ¿sí? Esto deriva también de la conmutatividad de la conjunción. La propiedad asociativa. ¿No? O sea, si A intersección B, entre paréntesis, intersección C, va a ser igual a A intersección B intersección C. ¿Sí? Que también va a derivar de la asociatividad de la conjunción. ¿Copiaron eso? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Sí. Bueno. A ver, ¿qué va a suceder? A ver, ¿qué va a suceder si yo, por ejemplo, hago la intersección entre un conjunto A y su complemento? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Eh, eh, no, es un conjunto vacío. El vacío. Sí, alguien lo había dicho también, pero como que no se escuchaba muy bien porque no le andaba, se ve el micrófono, pero yo logré escuchar que alguien también ya lo había dicho. Por eso preguntaba a ver si podía hacer que se escuche. Bueno, esta es una propiedad también, ¿no? O sea que un conjunto, intersección con su complemento, es conjunto vacío. Algunos lo llaman complementación. Y después, si yo tengo un caso particular, ¿no? En el que, o sea, en este caso decimos que los conjuntos son disjuntos, ¿no? O sea, si la intersección entre dos conjuntos es vacío, es porque son conjuntos disjuntos, que no tienen nada en común. A ver, si yo tengo el conjunto universal, ¿no? Y tengo un conjunto A que está incluido
en un conjunto B, ¿no? O sea, el conjunto A está incluido en B. ¿Cómo va a ser la intersección entre A y B? Si decimos que la intersección es lo que tienen en común. Todo el A. Es el conjunto A, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan cuando habíamos visto con las semirrectas que una recta estaba contenida en la otra? Entonces la intersección era la recta que estaba contenida. O sea, Claro. en este caso, ¿no? Si yo tenía así una semirrecta acá, ¿no? Tenía una semirrecta acá y después tenía la otra semirrecta por acá en verde. O sea, a partir de acá las dos van a tener los mismos puntos. Pero la otra tiene unos puntitos. Bueno, la verde está contenida dentro de la roja. La intersección sería la verde, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en este caso es A. O sea, si lo queremos llamar, o sea, de una forma más general, si un conjunto está contenido dentro de otro, la intersección es el conjunto que está contenido. ¿Sí? Ahora, veamos casos particulares de esto. Esto es el caso más general, ¿no? Si yo digo el conjunto universal, intersección un conjunto A, ¿qué va a pasar? Y el conjunto A, intersección con el conjunto vacío. A ver si me dicen la respuesta antes de que se corte. Se corta y volvemos, ¿eh? ¿Sí? Intersección. También queda el Y el conjunto A A y el Unión, otro. unión intersección A sigue siendo A. A porque es el que está contenido. Claro, es el que está contenido. universal Y unión es A, el otro, es el unión, conjunto vacío. Ya Es el también, con- porque el conjunto Conjunto vacío está- vacío. Claro, ahí alguien está por decir algo, porque el conjunto vacío está contenido en todos los conjuntos. claro. Claro. ¿Sí? En este Sí, caso, profe. tienen nombres particulares también. Yo voy a decir, fíjense en que si yo opero, o sea, podría haber tenido otro nombre, podría haber sido el conjunto B, C, lo que sea, pero el conjunto universal también es un conjunto particular, ¿no? Si yo digo la intersección entre un conjunto y el conjunto universal me da ese mismo conjunto. Bueno, en este caso voy a decir que el conjunto universal es el elemento neutro de la intersección. Es como sumar 0, ¿sí? O multiplicar por 1. Si yo a un número le sumo 0, me sigue dando ese número. O si lo multiplico por 1, también me sigue dando ese número. ¿Sí? O sea, el conjunto universal es el elemento neutro de la intersección. Y en este caso no importa cómo se llame el conjunto. Intersección con vacío siempre me da vacío. Es como multiplicar por 0. Y cuando yo multiplico cualquier número por 0, el resultado es 0. Eso también tiene un nombre. Se lo llama elemento absorbente. ¿Sí? Porque como que absorbe a todos los elementos. Yo multiplico por 0 y al 0 absorbe. Bueno, el conjunto, la intersección con el conjunto vacío también absorbe. Bueno, seguimos con otra operación, lo que es la unión. Yo no quiero saber nada. Sí, ya sé que están cansados, ya sé que están cansadas. Bueno, vamos a ver. Hay una tele, profe, por ahí, ¿no? Sí, puede ser. A ver, esperen que los silencio. Perdón, yo los silencio y después si quieren hablar se activan, no hay problema. Bien, vamos a definir la unión de la siguiente manera. O sea, yo voy a decir que un conjunto A unión B, o sea, un elemento X pertenece a unión B, si y solo si X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Y fíjense en cuál es el conectivo que estamos utilizando. ¿No? Es una disyunción y es incluyente. Si yo tengo el conjunto universal, ¿no? Tengo el conjunto A y el conjunto B,
o sea, la disyunción incluyente es falsa únicamente si los dos son falsos. O sea, si yo tengo solamente elementos de A o solamente elementos de B, es verdadero, pero si tengo elementos que son de los dos, también es verdadero. Entonces, en la unión va a ser todos los elementos de los dos conjuntos. ¿Sí? O sea, esto sería A unión B. Y si lo queremos definir por comprensión, sería A unión B es igual a X que pertenece a la universal, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo. Vamos a tratar de usar los mismos ejemplos que usamos hoy, ¿no? Si el conjunto A es 1, 3, 5, 7, 9 y 11, y el conjunto B es igual a 3, 6, 9 y 12, la unión entre esos dos conjuntos va a ser los elementos de los dos conjuntos sin repetirlos. O sea, si un elemento se repite, no lo escribo dos veces, lo escribo una sola vez. ¿Sí? Claro, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 y Claro. 12. Claro. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 y 12. ¿Sí? ¿Copiaron hasta ahí? Ujú. Sí. Bueno, doy vuelta a la hojita. No, no la doy vuelta. Agarro otra hojita nueva. A ver, veamos con los mismos conjuntos C y D, ¿no? Sería de menos infinito a menos 5, unión de 4 a infinito. ¿Sí? Y el conjunto D sería, era de menos 11 hasta 0. ¿Sí? Los volvemos a ubicar en la recta. Teníamos el 0, pongamos acá el menos 5, por acá el menos 11 y por acá el 4. ¿No? El conjunto C era esto. ¿Sí? Y el conjunto D era este. Bueno, la unión de los dos conjuntos, ¿qué sería? De menos infinito hasta 0, unión 4 más infinito. Exacto. De menos infinito hasta 0, paréntesis, porque acá hay paréntesis, unión del 4 paréntesis Sí, hasta más infinito. más infinito. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, las propiedades van a ser las mismas prácticamente, ¿no? O sea, yo voy a tener propiedad conmutativa, asociativa, ¿no? O sea, A unión B es igual a B unión A. Y yo tengo A unión B unión C es igual a A unión paréntesis B unión C, ¿no? O sea, ya saben cómo se llaman, ¿no? Propiedad conmutativa. Y esta es la asociativa. ¿Sí? Si yo hago la unión entre un conjunto A y el conjunto, el complemento de ese conjunto, ¿qué va a pasar en este caso? Va a ser todo. Va a ser todo, o sea, el conjunto universal. Ujú. ¿Sí? También lo llamamos complementación. ¿Sí? Y después vamos a ver el caso particular, que es lo que pasa cuando un conjunto A está incluido en un conjunto B. ¿Sí? ¿Sí? O que A está incluido en B.
¿qué va a pasar con A unión B? ¿Qué va a pasar? B. Va a ser B B. porque es el que contiene a todos los elementos de los dos, ¿sí? Y si hablamos de el conjunto universal unión un conjunto A, y el conjunto A unión con el conjunto vacío, ¿qué va a pasar? ¿No? Si tenemos en cuenta esto, ¿no? Si digo que Sí. si un conjunto está incluido en otro, la unión es el conjunto que lo contiene, ¿no? Claro, sería el universal Universal y el Claro. A. y Este el A. sería universal y este sería el conjunto A. Y acá cambian los roles. Acá en este caso el universal va a ser el elemento absorbente, ¿no? Y el conjunto vacío va a ser el elemento neutro de la unión. ¿No? ¿Qué hora tenemos? Y 10. ¿Copiaron eso hasta ahí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver dos operaciones que las vamos a definir nada más y vamos a ver qué pasa con los ejemplos, ¿sí? Como para que tengan para hacer el práctico que les voy a enviar después más tarde, ¿sí? Pero lo vamos a ver así por encima. Después con el tema de las propiedades vamos a detenernos un poquito más la semana que viene. Profe, yo te hago una pregunta. Esto no lo tenemos que mandar a ningún lado, solo lo corregimos con vos. Sí, Lo sí, mismo solo que lo en corrigen conmigo. geometría. Sí, sí, lo corrigen conmigo, Perfecto. sí. Perfecto. Yo lo que hago es subo, o sea, lo que hago es subo, a ver qué decía el G. A ver, ¿Qué esperen que dice? lo tengo ahí a mano, esperen que lo comparto. El G dice que A pertenece a, porque me comí la P ahí, obviamente al conjunto de partes de A. Claro, eso no sabía si era lo mismo con la P Eso. o sin la P. Por eso no lo completé. Está bien, está bien. Están perdonados por eso. Si no hicieron eso, están perdonados. ¿Alguno tuvo otra duda? ¿Querés, Ale, que lo vayamos haciendo así lo van corrigiendo? Sí, sí. Háganlo. Bueno. Lo que pedía era, tienen el conjunto A, que era el 1 y el 2, estos dos elementos. Y pedía, bueno, proposiciones verdaderas o falsas, ¿no? El 1, si 1 pertenece a A, ¿es correcto? Recuerden que la pertenencia y la inclusión se usaban para relacionar distintas cosas. ¿Eso se acuerdan? Cuando uno dice pertenece, está relacionando elementos de un lado con conjuntos del otro. En cambio, cuando uno dice está incluido en, o está contenido en, conjunto con conjunto. Exacto. Entonces, en este caso, como uno es un conjunto, es un elemento del conjunto A, estaría correcto. ¿Verdad? Ahí estaríamos verdadero. El B, 0 pertenece a una propiedad. ¿Se acuerdan que el profe había dicho con respecto a
el conjunto vacío, perdón, no es cero, sino conjunto vacío, es que está incluido en todo conjunto el conjunto vacío. O sea, cualquier conjunto que yo tome, puedo decir que el vacío está incluido ahí, ¿no? Entonces, pero tengo que usar la inclusión, no puedo usar la pertenencia como usan acá, ¿no? Acá dice el vacío pertenece a, este es el 1, este es el A, este es el B. En este caso es incorrecto, debería decir está incluido, porque se trata de un conjunto. Un conjunto sin ningún elemento dentro, pero en definitiva es un conjunto. O sea que este sería falso, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos corrigiendo bien? El C2 está incluido en A. ¿Ahí qué les parece? Es falso. Porque el 2 es un elemento. El D, el conjunto vacío, pertenece al conjunto de partes. Recuerden que el conjunto de partes, ¿cómo se definía? Como todos los subconjuntos que se forman a través de los elementos de un conjunto dado. Entonces, si yo defino, lo pongo por acá. El conjunto de partes debería incluir el conjunto vacío. En todo conjunto está incluido el conjunto vacío, como vimos es una propiedad. Después puedo incluir el mismo A, o sea, puedo incluir todos los elementos, o pongo A y listo. Puedo incluir elementos de A1, o sea, el 1 y el 2. Sigo abajo. Y puedo incluir, bueno, elementos de A2, ¿qué les parece? Pongo el 1 y el 2, ya están en el A, no puedo poner el 2 y el 1 porque son lo mismo. Si altero el orden, estamos hablando del mismo conjunto, con lo cual, hasta ahí quedé. ¿No? Contiene estos 4. Fíjese que coincide con lo que el profe les decía del cardinal. El cardinal de un número, de un conjunto de partes, es el 2 elevado al cardinal del conjunto dado. ¿Recuerdan que el cardinal era la cantidad de elementos que tenía un conjunto? ¿No? Sirve para chequear si lo hicimos bien. Si tiene 2 elementos y el conjunto de partes debería ser 2 a la 2, entonces tendría que tener 4 elementos. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4. Lo hicimos bien. Más para chequear. Entonces, ¿qué les parece esto? ¿El conjunto vacío pertenece Es al falso. conjunto? Falso. ¿Por qué? Porque está incluido. No, porque pertenece y debería estar incluido. Pertenece porque Claro. ya es un elemento del conjunto de partes. Claro, porque acá, en este contexto de un conjunto de conjuntos o familia de conjuntos, como le llamamos al conjunto de partes, forma un elemento en este contexto. Estamos claros que el conjunto vacío es un conjunto, pero dentro de este conjunto grandote forma un elemento, ¿no? Entonces estaría bien decir que pertenece en este caso. ¿Se entiende por qué? Como dijo la compañera, acá estaría bien. Por supuesto que es una propiedad que el conjunto vacío está incluido dentro de cualquier otro conjunto, pero en este caso es un elemento. ¿Se entiende? Sí. Después el E, el 0, está incluido, el conjunto vacío, perdón,
está incluido en A. ¿Ahí qué les parece? Verdadero. Es verdadero. Ahí verdadero, ¿sí? Porque es una propiedad. El F, el conjunto vacío, está incluido en el conjunto de partes. ¿Y ahí qué les parece? Y ahí es falso. Falso. ¿Por qué? Porque es un elemento. Porque Claro. Habíamos dicho que es un elemento, pero también habíamos dicho que es una propiedad. Que es una propiedad que el conjunto vacío está incluido en cualquier elemento, en cualquier conjunto. Podemos decir que está incluido en A, pero como el conjunto de partes también es un conjunto de conjuntos, también podemos decir que está incluido en el conjunto grandote, en todo conjunto. ¿Se dan cuenta Entonces, que las dos se puede expresar proposiciones... Se puede expresar ¿Cómo? de las dos formas, entonces. Exactamente. En F y en la otra que teníamos, D. De las dos formas, ¿sí? En este Llamemos caso. a una voz autorizada, ¿no? Porque por ahí, o sea, nosotros, o sea, somos profesor y ayudante, pero, por ejemplo, en el libro de Rojo trata este tema y dice que está bien de las dos formas, que el conjunto vacío puede pertenecer al conjunto de partes de un conjunto y también está incluido en el conjunto de partes. Porque es elemento del conjunto, pero a su vez, hay, como dijo Melina, es una propiedad que el conjunto vacío está incluido en todo conjunto. Y si hablo de todo conjunto, hablo también del conjunto de partes. Para mí es lógico que esté bien que se exprese de las dos formas. Por eso digo, a pesar de que es lógico para mí, también llamé a una voz autorizada, ¿no? Que un profesor de matemática reconocido, escritor de libros, qué sé yo, y también es válido a veces cuando hay una duda o cuando hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo, se llama una voz como autorizada, ¿no? Una cita, se cita a alguien. ¿Se entiende más o menos la idea? Pueden estar en desacuerdo, o sea, pero para mí es lógico que sea así, que se acepten las dos, con el conjunto vacío en los conjuntos de partes. Después la G dice A pertenece al conjunto de partes. Ahí ¿qué creen? ¿Está ahí adentro como elemento? ¿Verdadero? Ahí verdadero, ¿no? Porque lo tenemos ahí, el A, como elemento. El H dice, 1 pertenece al conjunto de partes. Ahí Es falso. Ahí es falso, porque está, pero está con, digamos, con el simbolito, con el signo de conjunto. No podemos eliminarle, porque es un subconjunto de A, no es el elemento solito, se designa como subconjunto, aunque haga la función de elemento, ¿se entiende? Siempre tenemos que ponerlo entre llaves, y ahí sí ahí sí sería verdadero, en este caso no. ¿Sí? El I ¿Verdadero? ahí sí, ¿no? Ahí está designado como corresponde, después el J. No, el I está incluido. Y el J pertenece. ¿Ahí qué opinan?
de esos dos? Falso. Eliezer. Los dos son verdaderos. Sí, es verdadero porque el conjunto 1 también pertenece al conjunto de partes. ¿Ya? Ojo, ¿cuál de los ¿J dos es tendría que verdadero? estar sin llave para que sea verdadero? Cuando yo lo pongo, por ejemplo, así, con dos llaves, ¿ahí qué sería? ¿Cuál de las dos formas sería la que corresponde designar a un elemento del conjunto de partes? ¿Se acuerdan? Con una llave sola, Con una llave sola lo tomo como elemento. simplemente. Como elemento. Entonces, ¿cuál de los dos es verdadero? La pertenencia. Sí. Porque lo otro lo estoy tratando como conjunto y dentro de aquí es un elemento. Si quisiera ponerlo como conjunto, tendría que agregarle una llave más. ¿Se entiende? Diferencia sutil, pero... Y después el K, A está incluido en PBA. Ahí, ¿qué opinan? Para J verdadero. Es la misma noción que antes, ¿no? Si quiero designarlo como conjunto y poder hablar de inclusión, cuando hablo de inclusión hablo de dos conjuntos relacionados, tendría que ponerlo entre llaves. Lo mismo que hice con el 1 con las dos llaves. ¿No? Si acá lo estoy asociando como si fuera un conjunto, lo tendría que poner entre llaves. Entonces, si no está entre llaves es porque es un elemento de la familia de conjuntos. O sea que acá estaríamos en falso. ¿Se entiende ahí? No, pero ponemos conjunto de partes, que A está incluido en el conjunto de partes, no se le pone llave ahí. ¿Por qué yo debería ponerle llave cuando estoy hablando de conjunto, o sea, poniendo el verdadero o falso? Porque No es le como que tendría- cuando le agregás llaves es como que lo extraes del contexto en el cual participa como un elemento y lo trabajás como conjunto. Si bien A es un conjunto, es un concepto difícil de entender. Cuando pongo dos llaves, entonces estoy hablando de un conjunto. En este caso dos llaves. En este caso donde está el A, podría poner o llave 1, 2 y otras llaves más externas, o el A con la llave, para asociarlo con la inclusión, porque la inclusión asocia dos conjuntos. Claro, Si yo no, ahí, lo estoy tratando acá como elemento, entonces tendría que poner pertenece. bueno, pero cuando yo pongo la anotación, digamos, de conjunto de partes, que todos los subconjuntos van con llaves, ¿no? El Sí. conjunto A, ¿no tendría que tener llave también cuando pongo en conjunto de partes? Ah, acá decís, Sí, ahí. puedo borrarlo y ponerlo así, como te digo, ¿no? Claro. Si querés sacar el A y ponerlo así, pero tiene que llevar las llaves. ¿Está bien? Ah, Por ahí listo. esa es la confusión. Sí. Puedo borrarlo acá me va a quedar pegoteado, poner la llave 1, 2. Ese es el A, porque acá me dice la igualdad. El A es esto, ¿no? Pero digo, si acá lo tratás como conjunto, para Sí. poder utilizar el denominador de inclusión, entonces le tengo que agregar llaves. Si Ah, no, listo. ¿entendés? Si no, acá tendría que haber un pertenece, por eso es falso. Y acá lo mismo. Acá sí hay dos llaves, una llave interna, ahí. Ahí se armó un lío. Y acá dice pertenece. Es lo opuesto a este. En realidad el pertenece debería estar arriba y el incluido abajo. ¿Se entiende? Porque si esto lo trabajo como conjunto, no puedo usar pertenencia. Tengo que usar inclusión. ¿Sí?
O sea, ahí estaríamos en falso. ¿Entendió? ¿Se armó un lío acá? El conjunto de partes se introduce acá un poco como para poner la trampa, ¿no? Porque si yo hiciese un conjunto A con los elementos y tienen que poner si es verdadero o falso, si pertenece o si está incluido o no, o sea, si la expresión es correcta o no, o sea, saben que con un conjunto pertenece es para el elemento e incluido para el subconjunto, ¿no? Entonces no habría mucha vuelta que darle. La trampa está un poquito en el conjunto de partes, ahí donde uno se hace un poco el lío. O sea, lo que explicó Melina está bien. O sea, la particularidad que tiene el conjunto de partes es que sus elementos son conjuntos, ¿no? Entonces, para yo poder, si yo extraigo el conjunto así como está, es un elemento del conjunto de partes. Ahora, yo para poder decir que está incluido ese conjunto, tendría que incluirlo adentro de otro conjunto, ¿no? Por ejemplo, el conjunto A, así como está, es un elemento del conjunto de partes. Entonces yo para poder decir que está incluido tendría que tener un conjunto que tiene como elemento al conjunto A. Entonces ahí es donde entra la otra llave, las llaves que habría que agregarle. Es un poco engañoso, sí, es engañoso, pero bueno, es tratar de encontrarle un poco la vuelta, ¿sí? Bueno. Bueno, estamos. Empezamos por el primero. 1 pertenece a A. ¿Qué piensan que es? Verdadero. Verdadero. Perfecto. Porque 1 es el elemento. Entonces está perteneciendo a. Bueno. Maru, ¿hacemos 1 y 1 o...? Dale, dale. Bueno, ahora el 2 dice, ¿el vacío pertenece a A? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro? Yo puse falso. Este es falso. Bien. Ahí este no. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es falso? ¿Por qué es falso? Si los vacíos no Porque pertenecían todos No, los pero vacíos no pertenecían. Pero el vacío no se cuenta como un cero y el cero no estaba incluido. Ok, No, o no, sea, pero- en sí El el vacío es un conjunto. Están hablando todos al mismo Ok. tiempo. El vacío, lo que tiene el conjunto vacío, es un conjunto, ¿no? Se sobreentiende por eso. Al ser un Entonces no conjunto, pertenece, está incluido. claro, sería. acordémonos que Perfecto. Claro. incluido siempre es conjuntos en conjunto, ¿sí? Por eso Y es el que pertenece es es falso. elemento y conjunto. Claro. Claro. O sea, Está para que perfecto. esto sea verdadero, en realidad debería decir que el vacío está incluido en A. ¿Sí? Una cosa que voy a aclarar, que dijeron, el vacío no es un cero. El vacío es nada. El cero es un elemento. ¿Entienden? O sea, el número cero es un elemento, puede ser un elemento. En cambio, el vacío es ni siquiera el cero, es nada. Ok. Sí, ¿quién iba a hacer la pregunta? Profesor, Yo, no, era eso nada más. le iba a preguntar nombre a los elementos, como que A tiene los elementos 1 y 2. Yo pensé de esa manera, que por lo tanto el vacío no era parte de ese conjunto A, porque tiene 2 elementos nada más. No, el vacío en todo caso está incluido. O sea, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, que el vacío está incluido en todos los conjuntos? Bueno. ¿Seguimos? Ahí estaba aclarando, Maru. Ahí voy aclarando. Bueno. Acá, el 3. 2 está incluido en A. ¿Qué piensan que es? No, es falso. Es falso, porque es elemento conjunto. Perfecto. Perfecto. Claro, el 2 es un elemento. Entonces, en este caso, si sería pertenece, estaría bien. Pero en este caso no. Claro. ¿Quieren que lo aclaremos al lado, chicos, o con solo esta justificación ya está bien?
No, eso ya lo había aclarado el profe, por eso fue la equivocación recién de pertenece era solo para elementos y incluido es para conjuntos. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora, ¿vacío pertenece al conjunto de partes de A? ¿Eso es verdadero o es falso? Para mí es verdadero. Si lo tomamos como un elemento, el vacío pertenece al elemento, y para mí es verdadero. Muy bien, bien. Bueno. En el 5. ¿Vacío está incluido en A? Verdadero. Verdadero. Bien. Claro, esta vendría a ser... Por lo mismo que dijimos en el anterior, en este, ¿no? Claro, ahí lo pongo. En este. Es una propiedad, ¿no? Que está incluido en todo conjunto. Claro. Bueno, ahora el 6. ¿El vacío pertenece al conjunto de partes de A? Está incluido, dice, ¿no? No, Ah, ese perdón, es falso. perdón. Ese es falso, porque si lo tomamos en contra del otro que pertenece a parte del conjunto de A, no está incluido, ya pertenece. Y si yo te Pero digo ahí que... yo tenía una duda, porque en realidad el partes de A no es un conjunto. El conjunto de parte de A es un conjunto. Ah, sí. es un subconjunto de A. Claro. Entonces, como es un conjunto y el vacío está incluido en cualquier conjunto, me parece que es verdadero. Tenés razón, Moni. Perfecto. Bien. Con No lo dejamos respecto... hablar, profe, perdón. Sí, a ver, acá la trampa del ejercicio está en incluir al conjunto de partes, ¿no? Porque si yo les diese solamente el conjunto A y me tienen que poner si está bien, pertenece o incluido, sería muy fácil. Claro. El tema es lo que pone la trampa acá es el conjunto de partes, que es un conjunto muy particular, que está compuesto por todos los subconjuntos de un conjunto dado. En este caso, decir que el conjunto vacío pertenece al conjunto de partes está bien porque es un elemento del conjunto de partes, porque es un subconjunto de A. Pero también está bien decir que está incluido, porque como el conjunto vacío está incluido en todo conjunto, inclusive el conjunto de partes de A. O sea, cuando probamos la propiedad lo probamos para todos los conjuntos. Si quieren ver un poquito más sobre esto, en uno de los libros que le dejé en el Drive, el libro de Rojo, trata este tema de cómo se toma el conjunto vacío con respecto al conjunto de partes, y él dice que está bien tratarlo de las dos formas, tanto como que pertenece como que está incluido. Es una voz autorizada, ¿no? Uno cuando a veces en una discusión no logra conciliar, que no es este caso, ¿no? Pero uno cita a alguien con autoridad, como fue Armando Rojo, un tipo que fue una eminencia en la matemática y que escribió libros y un montón de cosas. Bueno, sigan, chicos. En el 7. A pertenece a partes de A. ¿Qué piensan que es? Es falso. ¿Por qué? Yo puse verdadero. Porque A está, A está incluido en A. Un conjunto dice que está incluido en otro. Está bien lo que decís, sí. pero ¿qué pasa con el conjunto de parte de A? A ver, ¿qué El es? conjunto de partes para mí es un conjunto de conjuntos. Los elementos son conjuntos. Y el conjunto A es parte, pertenece al conjunto de partes, porque en realidad tengo el conjunto 1, 2, que es el A, lo tengo ahí adentro. Claro. Bueno, perfecto. Entonces sí, es verdadero. Entonces, todos los subconjuntos de A son pertenecen Elementos. a A. Claro, todos los subconjuntos de A. Y todo conjunto es subconjunto de sí mismo también, ¿no? Entonces, todo subconjunto también lo podemos decir, todo subconjunto de A también podemos decir que está incluido también en A. Y depende el caso, depende si ese subconjunto está metido en otro conjunto, sí puede ser incluido. Vamos a ver ahora los casos en los que se puede decir. Ok. Bueno, no, perdón, agarré el otro. Uno pertenece al conjunto de partes de A. ¿Eso es verdadero o falso? Para mí es falso. Para mí es falso. ¿Por qué? Porque es un elemento.
Es Y un no es un elemento. conjunto, no está entre llaves, como si No, fuese un no es un- conjunto. no es un subconjunto, es un elemento aislado. Perfecto. Claro. En realidad, la justificación sería que es un elemento que no pertenece al conjunto de partes de A, ¿no? Claro. Si eso estuviese dentro de un conjunto, si ese elemento estuviese dentro de un conjunto, sí sería un elemento del conjunto de partes de A. Acá, 1 entre llaves, ¿está Sí. incluido en partes de A? Verdadero. Este vendría a ser parecido al anterior que dijo Maru. Lo puse como verdadero porque lo tomé que el hecho de que esté entre llaves es porque es conjunto. Conjunto. Sí, pero en este caso tendría que ser que pertenezca al partes de A, no que esté incluido. ¿Se entiende? Sí. No, pero al ser En este caso tendría que ser, conjunto, en este caso es falso. Claro, pero es un subconjunto es de que- A, por eso es un elemento claro. del conjunto de partes. Ahora el 10, contraponelo con el 10, que es, o sea, la diferencia, para que vean la diferencia. No lo pongas encima porque si no lo va a ver. Pero a ver, que se vea la diferencia. Es el mismo subconjunto, uno dice pertenece y el otro está incluido, ¿no? Uno es verdadero, el otro es falso. Claro, yo mi error fue que no tomé al 1 como elemento. Claro. En un conjunto común, eso sería un subconjunto y está bien que vaya incluido. El conjunto de partes dijimos que es un conjunto particular, donde los elementos son subconjuntos de otro conjunto. Claro. Y el 1 entre llaves en este caso sería un elemento. Por eso está bien que digamos que este es verdadero, que está acá, y que este que está acá es falso. Es medio un matete, ¿no? O sea, está bien que se hagan un poco de lío, ¿no? no. Nadie pero lo el entendió uno que, de un comienzo a esto. ¿eh? el uno que está entre llaves, tendría que estar entre dos juegos de llaves para tenerlo como incluido, sí. a ese que estás marcando, Como incluido. Claro. como verdadero, tendría que estar entre dos juegos de llaves. Sí. Exactamente, sí. Perfecto. Profe, profe, para hacerlo por ahí me resulta más fácil, ¿no? Si es parte de A, tiene que ser un conjunto y tiene que tener el pertenece, para que sea verdadero. Sí, un conjunto que sea justamente subconjuntos del conjunto que es partes, ¿no? Claro. O sea, el subconjunto, si es un subconjunto y tiene el pertenece, entonces es verdadero. Caso contrario, falso. Si es un elemento que no está en ningún conjunto, sí, va a ser falso, sí. Como en el caso de que el 1 pertenece al conjunto de A. Claro. Es un elemento y y si no... si es un elemento al lado que dice incluido, tendría, o sea, incluido en el conjunto, en realidad tendrá que ser pertenece. Un elemento aislado, como por ejemplo acá en Por ejemplo, el 2. El 2, claro. El 2. Claro, ahí tendría que ser pertenece. Claro, en cierto modo, o sea, los subconjuntos del conjunto son siempre parte del mismo conjunto, digamos. La parte de Sí, los subconjuntos del conjunto están incluidos en el conjunto. Y bueno, sí, pero no son partes. No son partes del conjunto, claro. Para que sea parte, tiene que pertenecer al conjunto. En realidad sí son partes. En realidad sí son partes, por eso se llama conjunto de partes de A, porque es un conjunto con las partes de A. También se lo llama conjunto potencia, ¿no? Pero, o sea, las partes serían los subconjuntos. Sí, pero entonces en el caso de 1, que el conjunto 1 está incluido en partes de A, tendrá que ser verdadero y no falso. No, ¿por qué? Porque es un elemento del conjunto de partes de A. Es un subconjunto de A, pero es un elemento del conjunto de partes de A. Esa es la idea. Claro, entonces, por eso es como se lo dije antes. O sea, para que el subconjunto sea verdadero, o sea, para que el ejercicio sea verdadero, el subconjunto tiene que pertenecer a partes de A. Porque si está incluido sería falso.
Claro, sí, tiene que ser una parte de A, sí, para que sea, para Es que un pertenezca. trabalengua esto. Sí. Pero para entenderlo claro, a ver, yo tengo un conjunto A, los elementos pertenecen a ese conjunto de A. Los subconjuntos de A están incluidos en el conjunto A. ¿Sí? Sí. Ahora, los subconjuntos de A pertenecen al conjunto de partes de A. Esa es la clave. Profe, ¿puede repetir Hola, lo profe. último que dijo que no llegué a Hola, entender? profe. Si yo tengo Profe, hola. Sí. Hola, profe. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Porque a modo de visión, ¿no me podría graficar? A es igual creo que es llave 1, llave 2, porque no lo estoy visualizando yo. No, Yo acá estoy viendo lo de las letras amarillas. Claro, ¿lo pueden escribir, chicos? Ahí saber. que A es igual a 1, 2. Sí, ahí lo escribo. Claro, entonces a visualizar eso se me hace más sencillo relacionar cada relación. Gracias, profe, disculpe. No, está bien. Les decía, si yo tengo el conjunto A que tiene los elementos 1 y 2, ¿no? Yo voy a decir que 1 pertenece al conjunto A, 2 pertenece al conjunto A. 1 entre llaves sería un subconjunto con el elemento 1. Ese está incluido, ¿no? O sea, los elementos de A pertenecen a A. Los subconjuntos de A están incluidos en A. Pero los subconjuntos de A pertenecen al conjunto de partes de A. Esas serían las tres claves. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí. El conjunto vacío, ¿por qué está incluido en... Pará, porque me toman los nombres. En el conjunto de partes, si es un elemento, ¿no tendría que decir pertenece? Sí, está bien, es un elemento y pertenece. Pero también vimos una propiedad que dice que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Y todos significa todos. Hasta el conjunto de partes. O sea que el conjunto vacío sería como una excepción. Claro, en el Más o conjunto menos. de partes está bien de las dos formas, que pertenece y que está incluido. ¿Sí? Por eso Bien, le dije gracias. que vean después el libro de Rojo, miren la parte de conjuntos, que él también aclara esta parte. En realidad no le da mucha vuelta, él dice lo mismo que digo yo. Pero Rojo, yo no soy Rojo. a Rojo tal vez le creen más. Profe. Después de ver tus videos te entendí más a vos, así que vamos bien por ese lado. Bueno, yo le hago una bajada que por ahí el libro de Rojo no lo hace. Bueno. ¿Me puedo molestar un ratito? Sí. Porque, o sea, la parte de que 1 entre llaves está incluido a las partes del conjunto de A, eso lo entendí porque lo tomé como que 1 es un subconjunto de las partes del conjunto de A. El 1 entre llaves es un subconjunto de A. Por eso pertenece y no está incluido. Y el 1 entre llaves es un subconjunto de A. De A. Por eso pertenece al conjunto de partes y no está incluido. Y solamente está incluido cuando es conjunto y conjunto, no subconjunto. Claro, pero ustedes tienen que tener en cuenta que el conjunto de partes es un conjunto con elementos que son conjuntos. Ojo que este tema de los conjuntos, fue un tema que creó una paradoja dentro de la matemática. No es un tema que, o sea, volvió loco hasta los mismos matemáticos, no es que tampoco ustedes lo tienen que entender así de un momento para otro. Pero bueno, la idea es esa. Lo que son subconjuntos para A son elementos para el conjunto de parte de A. Profe, ¿por qué el propio conjunto A está incluido en parte de A? Porque el propio conjunto... No, eso todavía no dijimos si es verdadero o falso. ¿Vos pensás que es verdadero o es falso? Pensé que era ese. Sí. No, sería falso. ¿Por qué? Porque está incluido en parte, tendría que ser pertenece, porque A es un subconjunto de A. Claro, A es un subconjunto de A, entonces sería... O sea, este es el que está, bien. No, este es el que está bien.
Claro. Ok. Bueno, y el último que queda, este. También es verdadero. ¿Es No, verdadero? yo puse que No, es ese falso. es falso. ¿Por qué? Porque es el conjunto del conjunto que tiene dos elementos, el conjunto 1 y el conjunto 2. Pero hablamos de conjuntos, entonces tenemos que hablar de inclusión. Claro. No de pertenencia. Este sí sería Muy un bien. subconjunto del conjunto de partes Perfecto. porque tiene dos juegos de llaves, ¿ven? Por eso a mí se me hace más fácil por ahí con el tema del pertenece y el incluido, cuando tiene, por ejemplo, los dos juegos de llaves, es un subconjunto de partes. Entonces, es que pertenece. Y cuando tiene uno solo, como que no se usa no se usa incluido, sino que pertenece. ¿Está bien? Claro. ¿Lo dije bien? Sí, habías dicho primero pertenece, y si habrás querido decir incluido, ¿no? La primera. Incluido, perdón, Incluido, sí. Sí, igual. Es una línea muy delgada esto. Sí. Sí, es que es casi hasta filosófico, parece, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que el 1, entre una sola llave es un elemento, pero entre dos llaves es un subconjunto. ¿O no? Claro. Entonces yo lo veo desde ese lado. Si hablo como elemento, por ejemplo, acá está en la columna de los falsos el 1 entre llaves. Perdón, que está incluido en las partes de A. Sí. El elemento no, el conjunto está incluido, el conjunto 1, entonces tendría que estar entre dos juegos de llaves. Claro. Igual quédense tranquilas y tranquilos que esto lo usamos como para afianzar un poco la idea de pertenece incluido. El conjunto de partes no lo van a volver a tocar hasta no sé qué año, no sé si lo ven en tercero, Maru o algo así. Bueno, Pero si pudieron manejar esto, en lo otro, lo que vamos a ver ahora, la relación entre pertenece e incluido, lo manejan de taquito después. Sí. Sí. O sea, Esto va a ser una idea que lo van a necesitar bien fuerte para tercero. claro. Cuando ustedes lleguen a tercero van a tener otra cabeza, o van a ver las cosas de otro punto de vista. Eso no se preocupen. Este fue un ejercicio como para afianzar la idea de pertenece e incluido, nada más. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo el pertenece y cuándo utilizo el incluido? Porque es común utilizarlos al revés. Ahí Lucas se armó el conjunto de partes, profe, Sí. ahí abajo de A. Ahí está. El A ahí en todo caso iría sin llaves, si pongo A. Si pongo 1, 2 en la llave, sí iría con llaves, pero el A iría sin llaves. Bueno, ¿quedó un poquito más claro? No digo que ahora lo manejen así como... Y lo mismo con el vacío, ¿no, profe? Que El vacío no va entre llaves. Claro, no va entre llaves. Claro, el vacío O van tampoco. las llaves solas o va el vacío. El vacío Claro. tampoco, claro. Muy bien, muy atenta ahí, ¿eh? Bien. Bueno, Era una trampita.